Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Continuando con el desarrollo de las sesiones, a continuación voy a dar un breve resumen acerca de la sesión número 8 que corresponde al tema de industria pesquera, parte 2. En la parte 2 vamos a hablar lo que respecta a las características de los equipos, ¿no?, involucrados dentro del proceso de obtención de harina y aceite de pescado. ¿Cuáles son los equipos involucrados en el proceso de obtención de harina y aceite de pescado? ¿Qué es mantenimiento preventivo y correctivo? ¿Cuál es el material empleado en la fabricación de equipos de proceso? Esos conceptos hay que tenerlo bien en claro. Recuerden que estas preguntas son parte del debate y ustedes lo encuentran en la referencia bibliográfica del tema. Con respecto a la problematización, los equipos involucrados en el proceso de harina, aceite y pescado influirán en la calidad del producto final. Es una pregunta muy interesante que, como ustedes saben, lo desarrollamos en la sesión de clase. Al final, ustedes van a reconocer el tipo de equipo necesario en los procesos de producción de harina y aceite de pescado. Conociendo los equipos, ustedes van a estar en las condiciones para poder describir el proceso, armar el proceso de obtención de harina y aceite de pescado. Como toda sesión, tenemos un video de motivación, un video muy interesante sobre cada etapa y los equipos involucrados, no en estas. La industria pesquera, principales equipos. Bueno, entre los principales equipos, lo primero que tenemos o encontramos son las bombas, que nos sirve para hacer el bombeo de la embarcación a la chata y de la chata a planta. Entonces es muy importante conocer las bombas utilizadas. Entonces, son dos tipos de bombas usadas comúnmente. Pueden ser las bombas al vacío, bombas centrífugas. Las bombas centrífugas, recuerden que son bombas más económicas y son las que más se usan en todo tipo de industria, ¿no? O son las que se usan principalmente, ¿no? Entonces, ahora, para hacer el bombeo de la chata a planta, se trabajan con relaciones. Por ejemplo, en el caso de una bomba al vacío, se trabaja con una relación 7-1, ¿no? 7 de materia prima y 1 de agua. Y en el caso de bomba, igual, 2 de producto y 1 de agua. ¿Para qué? Para poder acelerar o hacer más fácil el bombeo. Entonces, es muy interesante este tema, ¿sí? Ahora, como vuelvo a repetir, la más usada, pues, son las bombas centrífugas, ¿no? Entonces, en este tipo de bombas, esta relación es muy interesante. Recuerden que eso va a depender de las pruebas que se hagan, ¿no? Entonces, probablemente hay empresas que van a tener 2 de agua, 1 de materia prima, o puede ser 3-1 o 1-3, eso ya, y eso va a depender para diseñar el tipo de bomba, ¿correcto? ¿No? Igual en la bomba al vacío, 7 de agua, 1 de materia prima, entonces siempre hay un porqué con respecto a las características o al uso de estos equipos. Es muy importante ya conocer esto, pero eso ya compete más a fondo el tema de diseño, ¿no? En el tema de diseño sí hay que ser más puntuales en la especificación, ¿correcto? Entonces, nosotros, lo que respecta al proceso, debemos de conocer qué bombas se utilizan o cuál es la más usada. Entonces, la más usada, como les digo, se utilizan las bombas centrífugas, donde la proporción agua-materia prima pues, va a depender de las pruebas que realice la empresa dentro del plan. Una vez que es bombeado la materia prima y junto con agua va a llegar, primero llega un desaguador. El desaguador pues, puede ser estático o vibratorio. En el caso del estático, como pueden observar acá en la imagen, simplemente la malla va a ser fija. Claro que el equipo o todo
dada la redundancia, el equipo va a estar haciendo movimientos circulares. Esos movimientos circulares dentro de este desaguador hay una especie de escamas, lo cual va a permitir que la materia prima vaya avanzando, avanzando para seguir el proceso. Y conforme va avanzando, pues el agua va a ir percolando por estos pequeños orificios. Y esa agua, pues, como les comenté en la clase del proceso, va a pasar a la planta de tratamiento de aguas residuales, que respecta al área del PAMA, ¿no? Dentro de una pesquera, el PAMA, ya sea Programa de Adecuación al Medio Ambiente. Entonces, es muy importante y tiene que ir de hecho porque el agua no puede ser regresada al mar sin tratar. Recuerden que hay que cumplir normas con respecto al tema ambiental, ¿correcto? También puede haber desaguadores vibratorios. Estos desaguadores vibratorios, como su nombre, lo que va a hacer es vibrar, o sea, va a estar en este plano, ¿no? Así, va a hacer el movimiento, como una especie de arnero, y las partículas van a ir avanzando y el agua va a ir percolando, ¿correcto? Pero lo más usados son los del tipo estático, lo más usados en la industria. Una vez que sale la materia prima o el pescado, va a pasar a un transportador. Ese transportador puede ser de mallas o de cangilón. Lo más usado, pues, son los cangilones. Este transportador tiene una especie de cajones, ¿no? Se transporta la materia prima y en la parte base, ¿sí? En este caso de los cangilones, en la parte base tiene una malla, lo cual va a permitir que el agua que aún no ha podido percolar bien, pues sigue el proceso de percolación. ¿Correcto? En el de malla, sí, como su nombre dice, pura malla, lo cual va a permitir nuevamente, como puedo a mencionar, pues, que el agua siga percolando. ¿Con qué fin? Con el fin de que la humedad durante la etapa de pesado, pues, sea la mínima, ¿no? Entonces, una vez que se está transportando la materia prima, va a llegar una tolva. Entonces, toda la materia prima que llega tiene que ser pesada. Entonces, para ser pesada, se almacena a una tolva, y en el fondo de la tolva, pues, cuenta con unos sensores, en este caso, pues, para determinar la masa de materia prima que está ingresando al proceso, lo cual nos va a permitir obtener al final el rendimiento o la eficiencia de la producción. Una vez que se ha pesado el producto, pasa a las pozas de almacenamiento. Como pueden apreciar en la imagen, estas son las pozas, son hechas, pues, a base de cemento o un material especial. Es revestido, pero en la parte media, ¿sí? Se cuenta con un tornillo sin fin, lo cual, pues, viene a ser un transportador helicoidal. Y también, pues, ahí sigue drenando agua que pasa, ¿no? Entonces cuenta con un sistema de drenaje, esta poza de almacenamiento. Normalmente las pozas, o el promedio de almacenaje es de 350 toneladas. Puede haber empresas que tengan pozas pequeñas, pero ya no tendrá una, ¿no? Sino de repente tendrá más. Y van a ir alimentando la materia prima. Luego que está en la posta de almacenamiento, recuerden que el diagrama de flujo que se explicó en clase va a pasar por las cocinas de cocción. En estas cocinas de cocción tenemos el contacto indirecto. En las cocinas de cocción el contacto es indirecto. Ese contacto indirecto es con vapor. Entonces, se va a utilizar vapor, ese vapor que es generado en los evaporadores. Y es indirecto. Recuerden que, como les expliqué en clase, indirecto quiere decir que ese vapor no hace el contacto directo con la materia prima.
Y quiere decir que dentro de esas cocinas, pues van a haber tubos concéntricos por donde va a circular el vapor. Y conforme va circulando, va pasando la materia prima, el calor se va distribuyendo con el fin de coccionar, o cocinar, mejor dicho, el pescado. Entonces recuerden, acá es de tipo indirecto la cocción. Ahora, la capacidad va a depender de la capacidad de transporte, de calentamiento y el tiempo de retención. Recuerden que de la entrada a la salida hay un tiempo. Ese tiempo se llama tiempo de retención. Es calculado para determinar cuál es el tiempo que necesito para llevar el pescado de esta temperatura hasta la final y pueda pues salir con las características deseadas. Para eso está el área de calidad que va a determinar. Entonces, este equipo, la temperatura de operación está entre 90 y 95 grados Celsius, aproximadamente una temperatura de un tiempo, perdón, relativo entre 15 y 25 minutos. Este tiempo pues, es relativo, va a variar dependiendo de la empresa, la capacidad, el tamaño. Para que haya una buena cocción hay que controlar la temperatura y el tiempo de residencia, es muy importante. Esta cocina pues tiene que estar en movimiento con el fin pues de homogeneizar o tratar de que la distribución de calor pues sea homogénea y se tenga una buena cocción. Entonces las revoluciones por minuto de este equipo está entre 4 y 6 promedio y una presión de vapor de ingreso de aproximadamente 5 bar. Y obtenemos pues el sancochado o el cocido. Una vez que sale de la cocina pasa una prensa. ¿Con qué fin pasa la prensa? Pasa, como habíamos visto en la teoría, con el fin de recuperar, obtener una torta y separar el líquido, ¿no? El líquido de prensa y la torta de prensa. Entonces, en los productos en esta prensa vamos a obtener la parte sólida que va a ser la torta de prensa y el licor de prensa. Estas prensas son de doble tornillo, en general, y la presión hidráulica de materia prima fresca es aproximadamente 2500 psi. Entonces, aproximadamente la presión es de 2500 psi cuando la materia es fresca. Probablemente cuando ya sea materia que esté guardada y que se esté procesando, hay que tratar de medir la presión porque se puede malograr, destruir la parte sólida de la materia prima. De la torta de prensa, bueno, sigue el proceso, pero ahora vamos a hablar del líquido de prensa. Ese líquido va a pasar por un separador centrífugo. Este separador centrífugo es de tipo horizontal, en donde en este licor pues va a pasar insolubles. Vamos a obtener agua y vamos a obtener los sólidos insolubles, sólidos disueltos, los suspendidos, aceites, por ejemplo, las grasas, y los insolubles. Entonces, en este separador centrífugo horizontal lo que se busca es eliminar los sólidos insolubles. Entonces, se hace la alimentación, ¿no? Y comienza a funcionar el separador centrífugo y se separa las partículas sólidas, son los insolubles, y también pues la parte líquida con el aceite también son separados. Entonces ese es el líquido de descarga. Ese líquido con aceite va a pasar a la centrífuga, ¿no? Al centrifugador. Estas centrífugas sí son verticales. Entonces va a utilizar o va a emplear pues altas velocidades para poder separar, por diferencia de densidad, separar el aceite del agua. Entonces, el aceite que se obtiene acá pues es el aceite de pescado. En el caso que se quiera purificar o fraccionar para obtener diferentes tipos de aceite, ya pasa por una etapa, proceso de refinación. Pero hasta ahí ya tenemos el aceite bruto, por llamarlo así. Pero hay empresas que obtienen diferentes tipos de aceite, entonces pasa por una planta, ¿no?, de purificación de aceite. Ahora, en el agua aún hay contenido, pues, partículas
sólidas disueltas que se tiene que recuperar, ¿no? Estos sólidos disueltos. Para ello va a pasar por unos evaporadores. Entonces, en los evaporadores, que por lo general son de triple efecto, pueden ser también de 4. Recuerden que esto va a depender de la capacidad de la planta, de cuánto, de la dimensión. El dimensionamiento de la planta va a depender de cuánto va a tratar de materia prima, ¿correcto? También tienen que tener en cuenta que cada equipo tiene que ver un stand-by. Recuerden que este tipo de procesos es continuo. Estos evaporadores, no, los usados pues, en el tema de industria pesquera, pues el agua de cola, ¿no? El agua de cola lo llaman el agua que sale de la centrífuga. Lo que se busca es concentrar, recuperar los sólidos que aún no están presentes en el agua, ¿no? Entonces acá se utiliza, son de película descendente, los evaporadores y operan al vacío. Entonces, la operación al vacío va a permitir concentrar los sólidos a temperaturas bajas. Entonces, se está ahorrando energía. Entonces, todos los evaporadores al vacío, ¿no? Con el fin de operar o obtener un concentrado pues, a bajas temperaturas. Entonces, lo cual lo hace más eficiente el proceso. Y esto va a permitir también que no hay una degradación en los aminoácidos que están presentes. Y lo cual va a permitir obtener harina de alta digestibilidad. Ahora, siempre en estos equipos, la salida del concentrado se está controlando, ¿correcto? Y para eso está el área de calidad. Ellos ya tienen sus procedimientos establecidos, por ejemplo, ¿cuál es el punto mínimo que debe salir acá? Que pueda variar, por ejemplo, los porcentajes para hacer el análisis químico de los parámetros acá. Puede variar, sí, pero siempre tiene que haber un mínimo. Ya que recuerden que estos evaporadores, no piensen que pues siempre está funcionando, hay que hacer limpieza a los evaporadores. Y uno cuando se da cuenta que este evaporador ya está para limpieza, cuando empieza a concentrar pues menos de lo normal o menos de lo establecido. Y lo establecido pues por el área de calidad, porque ellos son los que hacen las pruebas. Entonces, cuando ya el analista o laboratorio o el área de calidad se da cuenta que el análisis está por debajo de lo establecido, entonces alerta a producción pues, que pare la planta y se necesita hacer una limpieza de estos evaporadores. Entonces la limpieza es netamente química, se hace con soda cáustica al 6% cada 24 horas de proceso. Y en el caso de, también se puede utilizar soda al 6% con ácido nítrico al 3% cada 72 horas. O sea, cada 72 horas pasas esta solución para limpiar. Y así es como se empieza a trabajar nuevamente el proceso, ¿no? Se recupera. Entonces es muy interesante conocer al menos qué es lo que sucede, cuáles son los problemas que pueda pasar. Entonces, eso nos interesa, porque ya el área, el dimensionamiento de los evaporadores va a depender, pues, es un tema muy amplio, ¿no? De lo que respecta al diseño de equipos. Bien, este concentrado, recuerden que se va a unir con los sólidos del separador y se va a unir también con los sólidos de la torta de prensa. Este concentrado, pues, va a permitir aumentar el grado proteico, ¿no? De la harina. Entonces, recién esa mezcla va a entrar a los secadores. Entonces, en los secadores, sí tenemos secadores del tipo indirecto y del tipo directo. Del tipo indirecto, nuevamente, para hacer mención, pues, dentro de estos equipos va a haber tuberías internas por donde va a circular el vapor, que son generados, pues, en los calderos, ¿no? Y ese vapor, conforme va avanzando, va girando, el secador va a permitir hacer
un primer secado, un primer secado. Y el tipo de transferencia de calor que se da acá pues es conductivo, ¿no? Va a estar en contacto. Recuerda que ese calor de vapor va a calentar a las tuberías que están internas de metal y estas van a calentar a la materia prima que circula. Entonces, el contacto es conductivo. Conductivo. Recuerda, no va a ser indirecto, es tipo conductivo, ¿correcto? Bueno, la presión de vapor es de 90 psi y la temperatura salida del material es de 75 a 95. Ahora, estos secadores, pues normalmente a veces en planta se utilizan 4 secadores que funcionan al mismo tiempo. Y se utiliza, como les vuelvo a mencionar, el vapor de los evaporadores. El tiempo de residencia aproximadamente está entre 45 minutos y la humedad de salida del material está entre un 22 y 25%. Ahora, los secadores directos, el tipo de transferencia de calor es convectivo, porque acá sí va a haber contacto directo de calor. Entonces, para ello lo que hacen es quemar combustible y mediante un ventilador distribuir ese calor. ¿Sobre quién? Sobre la materia prima que está ingresando. Entonces ahí sí, pues el contacto es directo. Y en este secador, pues la humedad a la salida de este equipo va a estar entre el 7 y 8.5%. Y también al final, pues, de este equipo va a haber hidrociclones con el fin de recuperar las partículas sólidas pues, que se puedan haber perdido, ya que como va a haber un ventilador para distribuir el calor, tiene que recuperarse las partículas que pueden ser removidas, ¿no? Entonces, para eso hay un ciclón a la salida. Una vez que sale caliente, la harina tiene que pasar a un enfriador. Nuevamente, ventiladores industriales y siempre los hidrociclones para evitar pérdidas de harina. El aire ingresa a contracorriente y también acá, por ejemplo, hay empresas que acostumbran colocar tamices, ¿no? Con el fin, pues, de evitar bastante pérdida. En la molienda se utilizan, por ejemplo, molinos, como tenemos acá, tipo martillo, donde las revoluciones por minuto de estos molinos es de 3500. Por ejemplo, entran las partículas bien gruesas, estos son los martillos, y empiezan, pues, a hacer la trituración. Y aproximadamente la granulometría de la harina ya está entre el 99%, malla número 12, en la ACTM, malla 200, ¿no? Y esta harina pues pasa por un tamiz de 0.5 milímetros de diámetro de orificio para uniformizar la harina, ¿correcto? Porque pueden haber partículas gruesas, entonces no pasan. El tamaño y la granulometría tiene que ser uniforme de la harina. Bueno, les acabo ya, tenemos los secadores industriales que pueden ser automáticos o semiautomáticos, ¿correcto? Pero siempre tiene que haber un operador para estar observando, hacer el muestreo. Es de suma importancia. Esto ya tú compras y se acopla al proceso. Hay empresas ya que se dedican a la venta de todos los equipos que hemos mencionado. Hay empresas que se dedican, sino que hay que diseñarlas en base a la capacidad que uno va a tratar. Bueno, esos serían los equipos principales o parte del proceso. Y también hay una actividad que se tiene que desarrollar, jóvenes. En conclusión, el dimensionamiento de los equipos de proceso de harina de aceite de pescado está en función de la cantidad de materia prima. Por ejemplo, ya para
especificar más con respecto al diseño, es un curso completo, ¿no? Diseño de equipos. Entonces, pero es muy interesante, es bonito, eso se puede aprender, pero estos son los equipos principales que hacen que a partir del anchoveta se obtenga harina y aceite de pescado, ¿no? En este caso del anchoveta. Tienen una asignación para casa, bibliografía, y no se olviden de repasar el, el informe, las referencias bibliográficas, para poder hacer un buen debate en clase, chicos. Bien, eso sería todo respecto al tema. Cualquier duda, no duden en escribirme al correo. Hasta luego, chicos.